Bienvenidos a un nuevo video de Aula Servus. En este video vamos a ver el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme es un movimiento que describe una trayectoria circular a una velocidad constante. Entonces, imaginemos que tenemos una partícula, que puede ser bien un balón, y el movimiento circular uniforme lo que nos dice es que la trayectoria que va a describir es circular, es decir, ya no estamos en el sentido X ni en el sentido Y, sino que ahora va a ser una trayectoria circular, como podemos ver en este ejemplo. Entonces, para poder analizar el movimiento circular y colocar las condiciones de contorno propias de este tipo de movimiento, vamos a, en primera medida, definir algunos conceptos que son importantes. El primer concepto que vamos a definir va a ser el de periodo, que se representa con la letra T mayúscula. En el movimiento circular uniforme, el periodo se define como el tiempo que tarda esta partícula o este objeto en dar una vuelta completa. Es decir, el tiempo que tarda esta partícula acá, desde que comienza el movimiento, en dar toda la vuelta hasta volver a llegar a esa misma posición de inicio. Otro concepto bastante importante en el movimiento circular uniforme es el concepto de la frecuencia. La frecuencia es el número de vueltas que puede dar este objeto en un tiempo determinado. Es decir, si por ejemplo yo contara el número de vueltas que da esta partícula en un tiempo determinado, por ejemplo en 2 minutos, podría calcular la frecuencia como la razón entre el número de vueltas y el tiempo. Vamos ahora a hablar de las unidades. Para el periodo, las unidades son de tiempo, por lo general en segundos, y las unidades de la frecuencia son en hertz, o bien pueden ser en revoluciones por minuto. A continuación, para poder describir el movimiento circular uniforme, procedemos a colocar el datum del movimiento. El datum para el movimiento circular uniforme siempre debe pasar por el centro del círculo. Procedamos ahora a definir otro concepto importante, que es el de la velocidad lineal. La velocidad lineal se define como la velocidad con la que se mueve un objeto a lo largo de una trayectoria. Es decir, si nuevamente tenemos acá la partícula que va a describir el movimiento circular uniforme y dibujamos la trayectoria que dicha partícula va a describir, podemos calcular la velocidad lineal que tiene dicha partícula. Entonces, el punto importante acá de la velocidad lineal, o también conocida velocidad tangencial, es que esta velocidad es la velocidad con la que se mueve el objeto a lo largo de la trayectoria, es decir, a lo largo de esta circunferencia. Entonces vamos a dibujar varios instantes o posiciones en las cuales se puede encontrar esta partícula. La primera posición en la que se puede encontrar es acá donde inicia el movimiento, que vamos a denominar la posición 1, y vamos a dibujar acá también una posición 2, es decir que la partícula ya comenzó a moverse y llegó en un instante de tiempo 2 a esta posición. Si nosotros observamos el movimiento, podemos identificar varias variables que nos permitirán analizar el movimiento. La primera de ellas es el radio de giro. Si observamos la pantalla, el radio de giro básicamente es el radio de la circunferencia o trayectoria de la partícula. Si vemos, tenemos una partícula que inicialmente está en una posición 1 y pasa a una posición número 2. Al pasar de la posición número 1 a la posición 2, se generan dos radios de giro que, si bien son de diferente sentido, tienen la misma magnitud. La segunda de las variables que es importante resaltar es la longitud de arco, que vamos a denominar S. Esta longitud de arco básicamente es la distancia que existe sobre la trayectoria entre el punto 1 y el punto 2, es decir, es la distancia que el objeto logra recorrer sobre la trayectoria circular. Y por último, otra de las variables que es bastante importante es el ángulo θ. El ángulo θ básicamente es el ángulo que existe entre los dos radios que se forman una vez el objeto se ha comenzado a mover. Si nosotros observamos, podemos relacionar estas tres variables de una manera bastante sencilla. Tenemos un triángulo rectángulo formado por las tres variables, la longitud de arco, el radio de giro y el ángulo θ. Estas tres variables las podemos relacionar gracias a la ley de senos. Recordemos que si sacamos el seno de ese ángulo θ, ese seno del ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ¿quién es el cateto opuesto en este caso? El cateto opuesto es la longitud de arco y la hipotenusa es ese radio que tenemos allí. No obstante, es importante resaltar que este ángulo θ no es un ángulo θ en grados como estamos acostumbrados a manejarlo. Es un ángulo θ que se va a dar en unas unidades que se llaman radianes.
Cuando nosotros estamos trabajando en radianes, tenemos una gran ventaja sobre el ángulo, y es que el seno de ese ángulo en radianes tiende a ser igual a el ángulo en radianes. Entonces, como esta igualdad se cumple, nosotros podemos decir que si el seno de teta es igual a teta y a su vez el seno de teta es igual a s sobre r, entonces ese ángulo teta tiene que ser igual a s sobre r. Por tal motivo podríamos decir que el ángulo que tenemos allí en radianes es igual a la longitud de arco s dividido entre el radio de giro r. Y por último es importante resaltar la conversión que existe entre radianes y grados. La conversión es bastante simple. Pi radianes es igual a 180 grados, como lo vemos en pantalla. Y tenemos entonces como conclusión que existe una relación entre estas tres variables. Simplemente es que el ángulo teta en radianes es igual a la longitud de arco sobre el radio de giro. Procedemos ahora a saber cuál es la fórmula de nuestra velocidad lineal. Entonces, recordemos que el movimiento rectilíneo nos decía que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Aquí va a ser exactamente igual. La velocidad lineal va a ser igual a la distancia recorrida en un tiempo determinado. Pero entonces recordemos que esta distancia, ¿cuál es? Es la distancia que se ha recorrido sobre la trayectoria de la circunferencia, es decir, S. Y lo vamos a dividir en un tiempo t determinado. Entonces ahora observemos lo siguiente. Si yo voy a describir una vuelta completa, observemos que este S o la distancia que se da sobre la trayectoria se convierte en todo el perímetro del círculo. Entonces cuando se da una vuelta completa, S lo reemplazamos por el perímetro de la circunferencia. Y obtenemos lo siguiente, que la velocidad lineal es igual al perímetro sobre t, pero observemos que acá yo ya no coloqué esta t minúscula, sino esta t mayúscula, que como vimos al inicio del video, esa t mayúscula corresponde al periodo. ¿Por qué coloqué aquí abajo esa t mayúscula? Porque, como dijimos anteriormente, el periodo es el tiempo que tarda el objeto en dar una vuelta completa. Entonces, cuando yo lo voy a hacer a una vuelta completa, puedo reemplazar esta t minúscula por el periodo. Y obtenemos entonces una ecuación con la que podemos calcular la velocidad tangencial. Recordemos entonces qué es el perímetro de un círculo. El perímetro de un círculo es igual a 2pi por r. Y esto dividido entre el periodo. Observemos que acá tenemos una ecuación con la cual podemos calcular la velocidad tangencial en términos de las variables que describimos anteriormente. No obstante, también podemos relacionar la velocidad tangencial con la frecuencia. Entonces, para poder hacer esto debemos tener en cuenta una pequeña consideración. La consideración es que el periodo t es igual al tiempo que tarda en dar una vuelta, mientras que la frecuencia es igual al número de vueltas sobre el tiempo. Entonces, como podemos ver acá, la frecuencia y el periodo son dos magnitudes recíprocas. Es decir, que yo puedo decir que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. O también puedo decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña consideración, observemos que esta ecuación que hallamos para calcular la velocidad tangencial también la podemos escribir en términos de la frecuencia. ¿Cómo? Pues ya sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre t, es decir, esta t de acá yo la puedo reemplazar por frecuencia y obtengo que la velocidad tangencial la puedo escribir como 2pi por r multiplicado por la frecuencia. Y obtengo una segunda ecuación con la cual puedo calcular la velocidad tangencial. ¿Qué sucede ahora si no damos una vuelta completa? Entonces, si por algún motivo el movimiento no describe una vuelta completa, también podemos calcular una velocidad tangencial. Recordemos, como dijimos anteriormente, que esta velocidad tangencial es la razón entre la longitud de arco y el tiempo. Y también sabemos que teta en radianes es igual a la longitud de arco sobre el radio. Entonces observemos que si yo despejo de esta ecuación S y la sustituyo acá, también puedo obtener una ecuación en términos de las variables que ya describimos anteriormente, que nos describe cuál es la velocidad tangencial. Entonces, de aquí vamos a proceder a despejar. Entonces, este radio que está aquí dividiendo esta longitud de arco lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces obtenemos que la longitud de arco es igual a
el teta en radianes multiplicado por el radio. Y esta expresión la voy a proceder a sustituir en la ecuación de la velocidad tangencial. Y obtengo que la velocidad tangencial es igual a ¿quién? A la longitud de arco, que es teta radianes, por r sobre el tiempo. Y de esta forma calculamos una nueva ecuación con la que podemos calcular la velocidad tangencial. Procedamos ahora a describir otra variable importante que es la velocidad angular. Supongamos entonces que tenemos una partícula que se desplaza del punto 1 al punto 2 describiendo un ángulo θ, como ya vimos anteriormente. No obstante, pasado un tiempo determinado, se observa que la partícula viaja de la posición número 2 a la posición número 3. Entonces observemos que tenemos otro ángulo θ' que se da entre el datum y la nueva posición 3. Entonces, como podemos observar, estamos obteniendo un cambio en el ángulo debido a que pasamos de tener un ángulo θ a un ángulo θ'A. Entonces, aquí estamos teniendo un cambio de ángulo que vamos a denominar delta de θ. Como se está presentando un cambio en la posición angular, entonces podemos afirmar que se tiene que presentar una velocidad que sea la responsable de dicho cambio angular. Entonces, recordamos que el concepto de velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, como en este caso ya no estamos describiendo una distancia lineal ni tampoco una distancia sobre la trayectoria del círculo, sino que la distancia es angular, entonces vamos a denominarla velocidad angular, que se va a escribir con la letra W. Esa letra W va a ser igual al cambio del ángulo en un tiempo determinado. Y hagamos lo mismo que hicimos para la velocidad tangencial. Entonces analicemos esta ecuación para una vuelta completa. Entonces, para una vuelta completa, es decir, que el objeto inicia en el punto 1 y vuelve al punto 1, podemos observar que el ángulo que va a describir va a ser el ángulo completo, es decir, el de 360 grados. Entonces, este delta de θ es igual a 360 grados. Pero recordemos que nosotros no solemos manejar el movimiento circular uniforme en grados, sino en radianes. Entonces recordemos que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces, por lo tanto, 360 grados tiene que ser igual a 2pi radianes. Entonces, este delta de θ es igual a 2pi. Si sustituimos esto en la ecuación que tenemos de la velocidad angular, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que W o velocidad angular es igual a delta de θ, que para una vuelta completa es 2pi, ¿sobre quién? Sobre t. Y nuevamente acá no voy a colocar a t minúscula, sino a t mayúscula, ya representando es el periodo. ¿Por qué? Porque estoy en una vuelta completa. Y recordemos también que 1 sobre t es igual a la frecuencia, entonces la velocidad angular también la puedo escribir en términos de la frecuencia como 2pi por f. Y obtengo dos ecuaciones que nos permiten calcular la velocidad angular. Analicemos ahora qué pasa si no se da una vuelta completa. Entonces, si no se da una vuelta completa, podemos decir que la velocidad angular es igual a delta de θ sobre t. Pero ya vimos anteriormente que θ radianes lo podemos escribir como la razón entre la longitud de arco y el radio. Entonces, acá podemos realizar la sustitución de θ radianes, que puede ser representado también como un delta de θ en radianes, igual a ¿quién? A delta de S, es decir, al cambio en la longitud de arco sobre el radio, porque aquí no coloqué el delta del radio, porque el radio es constante, lo que puede variar es la longitud de arco. Entonces, como yo sé que delta de θ radianes es igual al cambio de la longitud de arco sobre el radio, entonces puedo sustituir esta expresión en la ecuación de la velocidad angular. Y obtengo que la velocidad angular también la puedo calcular como delta de θ radianes, que es delta S sobre R, multiplicado por t. Y obtengo una ecuación general que me permite calcular la velocidad angular cuando no se ha dado vueltas completas dentro del movimiento circular uniforme. Analicemos ahora la relación que existe entre la velocidad angular W y la velocidad tangencial V sub t. Como vimos anteriormente y como ustedes están viendo en su pantalla, la velocidad tangencial la podemos escribir como ¿quién? La podemos escribir como 2pi por r sobre el periodo, o también la podemos escribir como 2pi por r por la frecuencia, mientras que la velocidad angular la podemos escribir como 2pi sobre el periodo o como 2pi por la frecuencia. Entonces observemos que la velocidad angular, que es igual a 2pi
por f la podemos sustituir en una de las expresiones de la velocidad tangencial. Observen que acá está, mire, 2pi por f. Entonces, esta expresión de 2pi por f la podemos reemplazar por w y obtenemos que la velocidad tangencial también puede ser escrita como ¿quién? Por r, que es esta r que tenemos acá, multiplicada por 2pi por f, que es nuestra velocidad angular. Y tenemos una ecuación que nos relaciona tanto la velocidad tangencial como la velocidad angular. Para finalizar, vamos a definir un concepto importante que es la velocidad centrípeta. Observemos que tenemos la misma partícula en diferentes instantes de tiempo en los cuales se encuentra en diferentes posiciones. Si ustedes se dan cuenta, para cada posición se está describiendo una velocidad tangencial que es igual en magnitud para todos los puntos, pero tiene diferente dirección o sentido. Dibujemos entonces las direcciones o los sentidos para cada una de las posiciones. Como es una velocidad tangencial, esta velocidad siempre es tangente al punto en el cual se encuentra el objeto. Entonces, por ejemplo, para la posición número 1 tenemos una velocidad tangencial b. Para el punto número 3 tenemos también una velocidad tangencial b. Para el punto número 4 tenemos otra velocidad tangencial b. Y para el 5 tenemos otra velocidad tangencial b. Entonces observemos que la velocidad tangencial en su magnitud es la misma para cada instante de la partícula, pero tiene una diferente dirección o sentido. La variación de esta dirección o de este sentido produce una aceleración. Esta aceleración es una aceleración que se da hacia el centro de la circunferencia, por eso se llama aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta es una aceleración que está llamando o está atrayendo a la partícula para cada uno de los instantes hacia el centro de la circunferencia. Esa aceleración centrípeta, que vamos a denominar A sub n, la podemos calcular como la razón entre la velocidad tangencial al cuadrado y el radio. En la pantalla tenemos las ecuaciones que describen el movimiento circular uniforme a modo de resumen.